Gracias, hermano Jacob Calderón, por su presentación. Nuestro hermano Jacob Calderón, Jacob Muñoz y Jacob Calderón por la oración. Amados hermanos en Cristo Jesús, paz a vosotros. Antes de continuar con el tema, también quiero compartirles un saludo. Un servidor no estuvo algunos viernes con ustedes, uno fue por rol y el otro pues tuvimos la oportunidad, la familia y un servidor, estar en Oaxaca. Fuimos a la localidad de Totonondó, allá por Yolomecal, y estuvimos el sábado por la parte clara en la localidad de La Fundición, ahí en Oaxaca. Y nuestros hermanos pues nos pidieron que lleváramos un saludo, así que se lo compartimos a nuestros hermanos de la localidad de Churubusco y a nuestros hermanos que nos acompañan a través de la transmisión. Un caluroso y afectuoso paz a vosotros. Bien, hermanos, pueden ocupar su lugar, pueden sentarse. Y hoy, hermanos, vamos a ver, estamos analizando varias parábolas de Jesús. Y en esta ocasión vamos a tener una parábola que realmente simbolismo no tiene, sino realmente aquí es tal cual como lo describe el Señor, lo que puede pasar cuando nosotros, ahora sí, en forma pues de actuar neciamente, no cumplimos o no hacemos lo que el Señor Jesús enseñó. Dice el Evangelio de Mateo capítulo 7. Esto es el final de lo que la gente conoce como el Sermón del Monte. Vamos a decir que estas son las últimas palabras que dan el realce y reafirman, y por decirlo así, cerramos con broche de oro, diríamos así, esta enseñanza que Jesús da en el Sermón del Monte. Que por cierto, muchos libros que nos hablan de superación personal, de relaciones humanas, hay uno que dice cómo ganar amigos, influenciar en las personas, hay varios libros sobre esto, pues es lo que está aquí en el Sermón del Monte, así sencillo. Si aplicáramos esto, no tenemos que comprar tanto libro, ni necesitaríamos tantas, ni cursos de superación personal, ni de cómo llevarnos bien con la gente. Pero la gente casi generalmente ignora la Biblia, no le toma interés y dicen que es un libro que realmente no es para esta época. Vamos a ver qué nos dijo el Señor Jesucristo para finalizar su sermón que dio en esa ocasión. Dice así el versículo 24, Evangelio de Mateo capítulo 7, 24 hasta el final. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y combatieron aquella casa. Y no cayó, porque estaba fundada sobre la peña. Y cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, e hicieron ímpetu en aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y fue que como Jesús acabó estas palabras, las gentes se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ya en otra ocasión, cuando Dios nos conceda la vida y podamos ver otro tipo de temas, sí hablaremos un poco sobre el término autoridad. ¿A qué se refiere la autoridad y qué se refiere el tener autoridad? Pero en esta ocasión dice que Jesús, cuando terminó, dice que la gente se maravillaba de sus palabras. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 6, aquí el historiador Lucas vuelve a recopilar o reúne las palabras que dijo Jesús, y entonces dice así desde el versículo 46 al final: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os enseñaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que edifica una casa, el cual cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la peña.
Y cuando vino una venida el río dio con ímpetu en aquella casa, mas no la pudo menear porque estaba fundada sobre la peña. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, en la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Dice, hermanos, en Lucas dice que él cavó, ahondó, o sea, buscó hasta encontrar la peña, el fundamento firme, y ahí edificó su casa. Mientras que el otro, pues simplemente la empezó a edificar ahí al ras del suelo, y cuando vino los ríos y vinieron las tempestades, ¿qué pasó con la casa? Se la llevó el río. Y esto, hermanos, fue muy cierto. Un servidor tuvo la oportunidad de vivir allá en La Paz, Baja California Sur. Allá en La Paz llegan los huracanes. A veces llegan con mucha fuerza, con mucha lluvia. Y sí, hay gente que es necia y pone sus casas muy cerca de lo que son las avenidas que están secas, pero cuando hay lluvia, por ahí va a correr el agua. Y sí hubo casas que realmente se hundieron y se las llevó el río, porque no tenían fundamento. Así nos dice la Escritura, nosotros, si oímos la palabra de Dios, si oímos las palabras de Jesús, pero no las ponemos por obra, pues vamos a ser semejantes a esa gente insensata que edificó una casa sin fundamento, sin tener una base sólida. Y aquí viene la parte, vamos a decir lo que sí podemos llamar, vamos a llamarla como esa analogía, porque tenemos que tener un fundamento y una base sólida. El apóstol Pablo también escribió algo muy similar a esto que dice Jesucristo. En el capítulo 2 de la carta a los Romanos, allí en el capítulo 2 de la carta a los Romanos, el apóstol Pablo dice así en el versículo 13: porque no los oidores de la ley son justos para con Dios, mas los hacedores de la ley, ¿qué? Serán justificados. Y este texto, hermanos, tengámoslo siempre muy presente. Todos los que atacan, todos los que están en contra de la ley, llámese el testigo de Jehová, el adventista, el mormón, el que quieran, no van a poder contra este texto. Porque este texto es claro. Aquí dice, no el que oye la ley está bien delante de Dios. El que va a estar bien delante de Dios es el que hace la ley. Y la pregunta es, ¿cuál ley? Y unos dirían, los 10 mandamientos. Pues en los 10 mandamientos está el sábado. El mormón guarda el sábado, ¿no? El bautista tampoco. El metodista tampoco. Y así podemos empezar. A ver, aquí Pablo claramente dijo, lo mismo que dijo Jesús, el que oye mis palabras y no las pone por obra es insensato. Aquí Pablo dice, el que es justificado delante de Dios, ¿quién es? No el que oye la ley, sino el que la hace. Y de todos modos, ahora es Santiago, vamos a ver, ahora es Santiago, el apóstol Santiago, el que también de manera similar nos dice exactamente lo mismo que dijo el Señor Jesús. Santiago capítulo 1, versículo 22. Mas sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Ser hacedores de la palabra. Entonces, lo que dijo Jesús, de alguna manera Santiago lo reafirma y Pablo también. Pablo con relación a la ley y Santiago diciendo, cualquiera que oye la palabra, pero no la pone por obra, o sea, es semejante, dice adelante, al que se vio en un espejo, consideró su rostro natural y después se va y se le olvidó cómo era. Así que hay que ser no oidor, sino hacedor. Ahora bien, cuando estamos hablando ya entonces, Cristo claramente dijo, cualquiera que oye mis palabras, dice el Evangelio de Juan,
Y aquí es otra parte muy interesante, porque el mundo evangélico pretende enseñar que Jesús trajo una doctrina diferente, que Jesús trajo cosas nuevas y que lo que estaba en el Antiguo Testamento, eso quedó abolido y ya no sirve porque Jesús enseñó algo novedoso. Pero dice así el Evangelio de Juan, capítulo 7. Y dice así desde el versículo 14. Y al medio de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y maravillábanse los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras, no habiendo aprendido? Respondióles Jesús y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quisiera hacer su voluntad conocerá de la doctrina, si viene de Dios o si yo hablo de mí mismo. Entonces, ¿qué es lo que dijo Jesús? Que la doctrina que él enseñaba, ¿de quién es? No es de él, es de Dios. Y la doctrina viene de Dios, ¿desde dónde? Desde el Antiguo Testamento. Pero aquí viene lo interesante. Dijo Cristo: cualquiera que hace la palabra y la cumple es como aquel que edifica la casa, ¿dónde? Sobre la peña, sobre una roca. Deuteronomio. Vamos a ver esa roca. Libro del Deuteronomio, capítulo 32. Y dice así el versículo 3 y 4, primeramente. Deuteronomio 32, 3 y 4. Porque el nombre de Jehová invocaré, engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Versículo 17 y 18. ¿Qué le dijo Dios a Israel? Sacrificaron a los diablos, no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. Y entonces dice el 18, de la roca que te crió, te olvidaste. Te has olvidado del Dios, tu Criador. Entonces, ¿quién es la roca, hermanos? Es Dios. Dice entonces la palabra del Señor en el versículo 15. Y engrosó Jeshurún y tiró coces. Engordástete, engrosástete, cubrístete. Y dejó al Dios que le hizo y menospreció la roca de su salud. Hermanos, cuando nosotros ponemos las palabras de Jesucristo en acción y por obra, estamos fundando nuestra casa en esa roca. Y esa roca, ¿quién es? Es el mismo Dios. Dice el Salmo 144. Ahora vamos a ver Salmo 144, versículo 1. Aquí el rey David claramente dice: bendito sea Jehová mi roca, que enseña mis manos a la batalla y mis dedos a la guerra. Entonces, ¿quién es esa roca? Dios. Y entonces dice Efesios capítulo 2. Es el apóstol Pablo el que entonces nos enseña en Efesios 2. Dice así el versículo 20: edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ahora viene algo interesante. Dice la Escritura que somos como un edificio. Ahorita lo vamos a ver en la analogía que da Pablo. Y ese edificio, ¿dónde está sentado? En una roca firme. Esa roca, ¿quién es?
es Dios. Y sobre esa roca, ¿qué fundamento están? Los apóstoles y los profetas. Y la piedra de esquina, la piedra angular, la piedra que soporta todo, ¿quién es? Es Cristo. Si nosotros cumplimos con la palabra de Dios, vamos a estar siempre en esa roca. ¿Y esa roca quién es? Es Dios. Y Él nos va a cuidar, Él nos va a proteger, Él nos va a ayudar. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Dice que despreció esa roca. Prefirieron dioses ajenos, prefirieron sacrificar. Deuteronomio es tremendamente duro. Le dice, ¿sacrificaron a quién? A los diablos. No a mí, dijo Dios. Después Pablo les dice, Esteban se los dijo, generación de víboras, ustedes llevaban el tabernáculo ¿de quién? De Moloch, no el de Dios. ¿Por qué? Porque no cumplían con las palabras de Dios. Entonces Jesús claramente en esa parábola dice, si tú cumples y haces lo que yo te enseño, que además ni siquiera es mi doctrina, es doctrina de Dios, entonces tú vas a estar fundado sobre esa roca. Nada te va a mover, nada te va a hacer ruina. Si confiamos en Dios, y lo dice la misma Escritura, bendito el pueblo cuyo Dios es Jehová, porque así es, y nuestra confianza está en Dios, entonces vamos a estar siempre firmes en esa roca. Y así vengan, como dice el texto, ríos, tempestades, y en este caso vengan situaciones complicadas en la iglesia, pruebas, nos llegue situaciones de conflicto con la familia, con los hermanos, conflictos en el trabajo, así vengan muchas cosas. Si estamos bien cimentados en la palabra de Dios, que es esa roca, nada nos va a mover. El Salmo 20 claramente dice que mientras la gente confía en otras cosas, nosotros ¿en quién esperamos? En Dios. Dice así el Salmo 20. Y dice así el versículo 7. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos arrodillaron y cayeron, mas nosotros nos levantamos y nos enestamos. Esta palabra enestar o eniesta, o sea, nos levantamos. Mientras todo el mundo confía en el dinero, en la riqueza, en el poder, mientras mucha gente confía en su posición social o posición socioeconómica, o porque tiene al mando cierta gente, nuestra confianza no está ahí. Nuestra confianza ¿dónde está? En Dios, en esa roca. Nosotros vamos a cimentarnos en esa roca. Dice entonces el profeta Isaías. Precisamente, hermanos, esto es lo que quiero que veamos. Dice el profeta Isaías en el capítulo 17. ¿Qué hizo Israel? ¿Cuál fue el gran problema que tuvo el pueblo de Dios? Dice así el capítulo 17 de Isaías, versículo 10. Porque te olvidaste del Dios de tu salud y no te acordaste de la roca de tu fortaleza. Por tanto, plantarás plantas hermosas y sembrarás sarmiento extraño. Dios le dijo a Israel, te olvidaste del Dios de tu salud y no te acordaste de ¿qué cosa? La roca de tu fortaleza. Por eso Jesús fue claro, cualquiera que haga mis palabras está en la roca. Ahí va a estar firme, está con Dios, está con mi Padre. Y nada lo va a mover. Pero ahora, ¿es difícil la palabra cumplir la voluntad de Jesús? ¿Es difícil hacer lo que el Señor enseñó? Dice Mateo 11. A veces decimos, es que hermano, es bien complicado, es bien difícil. Mire, guardar el sábado a veces se hace complicado. El que yo tenga que pedir por mis enemigos o
es que mi papá me hizo cosas, o mi mamá, mi tía, mi tío, y eso que es de la iglesia, y habría de ver lo que me hizo. Pero la Biblia dice que tú tienes que perdonar. No, sí, pero no es tan fácil. O sea, lo que dijo Jesús, pues a lo mejor en la teoría se ve bonito, pero en la práctica no es tan sencillo, diríamos muchos. Dice Mateo capítulo 11. ¿Qué es lo que el Señor Jesús hizo y sigue haciendo por cada uno de nosotros? Dice desde el versículo 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y tal parece que lo que pone al final Jesús es lo que se nos complica. Porque mi yugo, ¿qué? Es fácil y ligera mi carga. Cuando leemos Isaías 53, que dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos, y como oveja lo llevó al matadero, y él llevó nuestros dolores, nuestras enfermedades, y nosotros lo tuvimos por azotado, por escarnecido. Ay, todo eso llevó Jesús. Pues no es tan fácil, pero Jesús dice, mi carga es fácil, es ligera. Lo que les he enseñado no es complicado, no es difícil. Y si ustedes lo hacen, van a ser esa gente sensata que edificó su casa en la roca. Y esa roca, hermanos, es nuestro Dios. Dice primera carta a los Corintios. Vamos a ver al apóstol Pablo. Él, hermanos, también nos da una enseñanza hablando de esa construcción, de ese edificio que se va formando, que es la iglesia. Y dice así, primera carta a los Corintios, nos dice así el capítulo 3. Y vamos a ver lo que dice desde el versículo 10. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, desde el versículo 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno vea cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y ya lo vimos, entonces está Dios, la piedra de esquina que es Jesús, y dice edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Lo que siempre hemos predicado, la iglesia de Dios predica Antiguo y Nuevo Testamento, siempre. La ley y el testimonio. ¿Sí? Apocalipsis, lo que dice, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Son dos cosas que el mundo evangélico no cumple. Y entonces dice Pablo, versículo 12, y si alguno edificare sobre este fundamento oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifestada, porque el día la declarará, porque por el fuego será manifestada, y la obra de cada cual uno, cual sea, el fuego ¿qué? Hará la prueba. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno fuere quemada, ¿qué cosa? Será perdida. Pues sí, se va a perder la obra. Él, hablando de quién, del que edifica, él empero será salvo, mas así como por fuego. También nosotros tenemos que ser probados. Podemos decir, es que yo evangelicé hermanos, pero pues ya se fueron de la iglesia, los que yo convertí, pues ya se alejaron. Decía mi hermana Gude, porque mi hermana Gude, su don de ella fue trabajar, fue otras cosas. Evangelizar ella no se le daba. Pero sí logró evangelizar a una persona que después a la larga se fue. Y decía la hermana Gude, ay, mi única piedrecita bonita que tenía en mi coronita, se cayó. Pero es lo que dice Pablo. La obra de cada uno va a ser probada. El fuego va a ser la prueba.
si esa obra soportó el fuego, pues esta es la recompensa. Si no, pues se va a perder. Pero uno también va a ser probado por fuego. Entonces Pablo dice, aquí vamos creciendo en este edificio. Pero este edificio que dice el apóstol Pablo, primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 15, lo que le dijo Pablo a Timoteo, y si no fuere tan presto para que sepas cómo te conviene conversar en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. Por eso dice que Él es la roca, pero Él es una roca, hermanos, viva. Y nosotros, también dice Pedro, nosotros también como piedras vivas. Una piedra es inerte, donde yo la deje, ahí se va a quedar y no se va a mover, a no ser que alguien llegue y la mueva o la patee, si es grande o chiquita, y mueva la piedra, se va a mover. Pero es dura, no va a ser más. Pero Pedro dijo, nosotros debemos ser piedras vivas. Y entonces, hermanos, al hacer la obra, al hacer y cumplir con la palabra de nuestro Dios, y en este caso, como dijo Jesús, cualquiera que oye mis palabras y las pone por obra, pues va a ser ese que está en la roca. Y pase lo que pase, suceda lo que suceda, no se va a ir. Así sea un hermano que tuvo una enfermedad terminal y está a lo mejor ya con cáncer, ha habido hermanos en la iglesia que por la diabetes han perdido sus extremidades y siguieron fieles en la iglesia, no renegaron, no dijeron, pues, ¿por qué Dios me mandó esto? Ellos dijeron, conocí un hermano, el hermano Ernesto Azar, era damasceno, el hermano perdió las 2 piernas y sin embargo él decía, hermano Vargas, así me partan en cachitos y así me despedacen, yo no voy a dejar a mi Dios. Él estaba bien cimentado en esa roca y así haya llegado lo que le llegó, él dijo, yo estoy aquí y no me muevo. Los que oímos la palabra de Dios, no la ponemos por obra, cualquier cosa nos va a alejar. No me saludó, ese hermano me vio feo, y eso que es el obrero, mira lo que me hizo, y me voy. Y ya no quiero saber más. Y viene la ruina, ¿sí? Viene el acabose sobre esa casa. Ahora bien, el mismo Salomón en el libro de Eclesiastés, cuando leemos esta frase, podemos entenderla pues precisamente de 2 formas, como finalidad, como objetivo o como término. Pero a fin de cuentas las 2 son válidas. Dice Eclesiastés capítulo 12. Y dice así el versículo 12 al 14. Ahora, hijo mío, a más de esto se ha avisado. No hay fin de hacer muchos libros, y en mucho estudio aflicciones de la carne. El fin del todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, el cual se hará sobre toda cosa oculta, buena o mala. Salomón claramente dice, el fin de todo el discurso es este. El fin como objetivo, como finalidad. Todo lo que se nos predica, a fin de cuentas, va a aterrizar en algo. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Obedece a Dios. Cúmplele a Dios. No le cumplas al ministro, no le cumplas al diácono, a la ayuda. No hagas las cosas para quedar bien ante los hermanos. O que los hermanos no se den cuenta. O mientras los hermanos me ven, soy cristiano. Cuando no me ven, ahora sí que, como dice Deuteronomio, sacrifico a los diablos y yo mismo me vuelvo diablo. Pero también el fin de todo discurso como finalidad, como se acabó. Hermanos, a fin de cuentas, terminamos la predicación con esta frase: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Cualquiera de las 2 es lo mismo. Temer a Dios es respetarlo, no tenerle miedo.
y que nos va a destruir, no, es respétame. Ten en cuenta mis mandamientos, que estén siempre presentes contigo y guárdalos. Porque dijo Salomón, esto es el todo del hombre. Ahora, ¿el mundo quiere guardar los mandamientos de Dios? Pues no. Porque para ellos esto es algo que fue para los antiguos, fue para los judíos, eso fue para ellos. Para nosotros no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, y por gracia somos salvos. Y Cristo cumplió la ley por nosotros. No, pues qué fácil. Pues ahora que hagamos un examen en la universidad, pues que el hermano lo haga por mí y que él pase mi examen, ¿no? Y que él se esfuerce y que él haga todos los méritos y yo sí me titulo y él no. Pero ya cumplió por mí. No, no es así. Así no es la palabra de Dios. Entonces, claramente nos dice entonces el apóstol Pablo, que Jesús dijo, el que las pone por obra es sabio y prudente. El otro que es insensato, es necio. Y entonces dice el apóstol Pablo estas palabras. Capítulo 5 de la carta a los Efesios. Efesios capítulo 5. Y nos dice el versículo 15. Mirad, pues, cómo andéis avisadamente, no como necios, mas como sabios. El necio edificó sobre la arena, pero el sabio, ¿dónde edifica? En la roca. Y si somos sabios, hermanos, debemos de edificar siempre confiando en nuestro Dios. Pero ¿qué va a suceder mañana? ¿Qué va a pasar? Dios nos va a dar los medios y nos va a dar todo. Yo siempre escucho que muchos hermanos dicen Dios proveerá, pero el texto no dice así. El texto no dice Dios proveerá. Cuando Isaac va con Abraham y le dice Isaac, padre, pues aquí está la leña, aquí está el fuego y el cordero. Y la respuesta de Abraham fue, Dios se proveerá. Él sabe cómo lo hace. Dios nos da a nosotros medios, inteligencia, para poder salir adelante de muchas situaciones. La misma escritura dice que junto con la prueba también viene la fortaleza para poderla superar. Pero a fin de cuentas esta parábola, hermanos, de los que edifican sobre la roca o los que edifican sobre la arena, podríamos decirlo así, es el remate de todo lo que Jesús enseña. Y diremos, no hermano, pero sí, la verdad es que tantas cosas que enseñó Jesús, por ejemplo esto de que Él estando ya en el Calvario, ya estando ya para morir, todavía tiene Jesús la fuerza y la fortaleza para decir, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pero nosotros no podemos decir eso. Nosotros decimos, es que lo que me hizo el hermano no tiene perdón de Dios. Ah, caray. ¿Y cómo sabes tú que Dios no lo va a perdonar? ¿Eres mayor que Dios? Jesús, sabiendo las cosas y lo que él sufría, dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y nosotros no somos capaces de decir, no, pues yo te voy a perdonar, hermano, está bien. No, es que lo que hizo el hermano no tiene perdón. ¿Por qué no tiene perdón? Por eso Jesús dijo, aprendan de mí, fui manso y humilde de corazón. Qué difícil es cierto. Es difícil cuando nosotros nos oponemos, cuando hay resistencia. Jesús lo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Ay, pero negar, no. Y hasta tenemos las frases del mundo. Es que genio y figura hasta la sepultura. ¿Sí? Y yo soy quien soy y no me parezco a nadie y van a saber hasta quién soy yo y no
Nos cuesta mucho trabajo despojarnos de ese viejo hombre. Y mientras no logremos todo ese tipo de cosas, nuestra construcción pues está siendo sobre la arena, sobre situación frágil. No hay fortaleza. Cuando nos dejemos guiar por Dios y de veras que Dios haga su voluntad en nosotros y después de muchos años entendamos y comprendamos cuál fue el objetivo y el propósito por el cual Dios nos llamó a la iglesia y nos trajo aquí. ¿Y cuántos años viviremos dentro de la iglesia y estaremos dentro de la iglesia y sufriremos? No lo sabemos. El pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto y realmente estuvieron peregrinando y caminando 38, porque salieron, llegaron al monte Sinaí, ahí se quedaron, ahí están. Dios les da ordenanzas. El segundo año, en el primer mes, erigen el tabernáculo y lo dedican. Y vuelven a caminar hasta llegar a la tierra prometida, a que la fueran a reconocer. Regresan los espías, le infunden miedo al pueblo. Y entonces el pueblo dijo: regresémonos a Egipto, hagamos capitán. Y van. Y entonces es cuando dice Dios: ¿saben qué? Ya. Este pueblo que me ha tentado 10 veces, ninguno va a entrar. Y sus cuerpos quedarán postrados en el desierto. Y entonces, esos 38 años, hasta que regresan a Cades Barnea, ahí estuvieron peregrinando toda esa generación hasta que murió el último de todos aquellos que renegaron. Pero nosotros estamos seguros que vamos a vivir 38, 40, 20, 5 años dentro de la iglesia. No sabemos. ¿Y cuántos vamos a vivir siendo bautizados? Tampoco lo sabemos. La hermana Rebe y un servidor tenemos presente el caso de una hermana en San Andrés, Totoltepec. Le decíamos Sarita, de cariño, pero no se llamaba Sarita. Al final de cuentas tenía otro nombre cuando la sepultamos. ¿Por qué? Y digo la sepultamos porque la hermana se bautizó allá en los bautismos generales que se hacían en Morelos. Salió de las aguas. La hermana estaba tan emocionada, estaba, no sé, empezó a comer, se sintió mal. La hermana tuvo un desmayo, parece que fue un derrame cerebral, ya no despertó. Derechito, hermanos, al reino. Sus pecados fuera y adentro. Y uno aquí, ay, ¿por qué Dios no me hizo lo mismo? Ay, ¿por qué, Señor? No, yo ya llevo tantas fallas, porque hasta decimos nuestra vestimenta ¿cómo debe de ser? Blanca, limpia. No, hermano, ya la mía está como amarilla o gris, o ya la tengo con muchas manchitas, ya hasta parece como el perrito dálmata, y antes no llega china poblana, ¿no? De tanta falta que le he cometido a Dios. Pero esa es la Escritura, el que ha fallado, el que ha hecho algo, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Pero realmente tenemos que esforzarnos, hermanos, por decirle a nuestro Dios que nos dé fortaleza, que su Hijo Jesucristo esté con nosotros y que realmente nos esforcemos por cumplir todo lo que el Señor nos enseñó y que veamos, todo esto que Cristo enseñó fue por algo. Y la invitación es esa, a que hagamos la voluntad de Dios, a que nos dejemos guiar por nuestro Dios y que Él haga, que Él opere en nosotros. Y no es algo, hermanos, que sea tal vez imposible. Al profeta Isaías, cuando Dios en esa visión se le aparece, le dice: ¿a quién enviaremos? ¿A quién mandaremos? ¿Quién irá? ¿Qué dijo Isaías? Heme aquí, para hacer, oh Dios, ¿qué? Tu voluntad. Y después en el Nuevo Testamento hay un personaje que todos conocemos que se llama Saulo de Tarso, Pablo, que perseguía a la iglesia y camino a Damasco se le aparece el Señor y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Pablo pregunta: ¿quién eres, Señor? Dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y en ese momento Pablo claramente dijo: Señor,
¿qué quieres que haga? Y se dejó guiar. A lo mejor nosotros cuando papá o mamá nos manda a hacer algo, ¿qué quieres, mamá? ¿Qué necesitas? Ah, pero que sea algo fácil, o que sea algo en lo que yo pueda hacerlo, ¿no? Y a veces la mamá dice, quiero que vayas a la tienda. ¿Tiene que ser ahorita? ¿No puede ser más al rato? Ay, es que estoy cansado. Ay, que estoy viendo. Sí, siempre. Nosotros sí ponemos muchos pretextos a nivel humano para decir, no puedo. Es que tiene que ser ahorita. Pues Dios nos ha llamado y no está, y no va, hermanos, a llamarnos 2, 3 veces. Ya nos hizo la llamada. Te he llamado, te he invitado. ¿Qué tienes que hacer? Lo mismo que dijo Pablo, Isaías, o lo mismo que dijo Jesús allá en Hebreos, dice, escrito está holocausto, expiación para el pecado, no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y entonces dije, heme aquí para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer lo postrero. Hasta el mismo Jesús también lo dijo, heme aquí para hacer, oh Dios, tu voluntad. Hermanos, ojalá y nosotros llegue a ver ese espíritu de Isaías, de Pablo, de Jesús. Señor, heme aquí para hacer tu voluntad. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes y paz a vosotros.